Sabemos que la epistemología es la base del conocimiento científico y en psicología nos ayuda a entender cómo se construye ese conocimiento. Por tal motivo, mis compañeras Millerlay González Valderrama, Carol Daniela Castillo Pineda, Karen Juliet Trujillo Flores y quien les habla, Angie Paola Peñalosa Sierra. Hemos trabajado en equipo para ampliar y traer la mejor información sobre la epistemología. Introducción. En la unidad 1. La epistemología es la base del conocimiento científico y en psicología nos ayuda a entender cómo se construye ese conocimiento. La psicología surge originalmente como una rama de la filosofía dedicada a reflexionar sobre el alma, la mente, la conciencia y la percepción. En sus inicios, los filósofos trataban de explicar de forma lógica y racional al ser humano y su existencia. Como dice Riquel 1948, la historia de la psicología es en esencia la historia del alma. Presocráticos. Los presocráticos los primeros aportes a la psicología vienen de la filosofía presocrática. Estos pensadores se enfocaron en entender el origen del cosmos y la naturaleza a través del concepto de arge, el principio fundamental de todas las cosas Filósofos como Heráclito, Parmenides, Protágoras y Demócrito hablaron sobre temas clave como el cambio, la percepción, la verdad y la psique. Sus ideas sentaron las bases para introducir conceptos de cosmología, matemáticas y percepción, fundamentales para el desarrollo posterior de la psicología como ciencia. A continuación, Sócrates. Sócrates impulsó una reflexión profunda sobre el ser humano a través de su método, la mayéutica, que consistía en hacer preguntas para que la persona descubriera por sí misma el conocimiento. Promovía el autoconocimiento, la ética y la búsqueda de la verdad interior. Su enfoque marcó el inicio de una psicología reflexiva centrada en la conciencia y el análisis del pensamiento humano. Platón Platón fue discípulo de Sócrates y es muy conocido por su teoría de las ideas. Él diferenciaba dos realidades: el mundo sensible, que es el que percibimos con los sentidos y está lleno de imperfecciones, y el mundo intangible, donde habitan las ideas perfectas y eternas. Para Platón, el alma pertenece a ese mundo perfecto y está atrapada en el cuerpo. Esto lo explica como el mito del carro alado, que presenta la lucha interna entre nuestras pasiones, emociones y la razón, que intenta guiarnos hacia lo más elevado. Además, Platón reflexionó sobre la naturaleza social del ser humano. En su obra La República, propuso una sociedad ideal dividida en tres clases: los artesanos, los guerreros y los gobernantes, y cada grupo estaba relacionado con una parte del alma. Según él, el alma tenía tres facultades: la concupiscencia, deseos y apetitos; el afecto, emociones y voluntad; y la razón, capacidad de pensar, guiar al resto. Estas ideas fluyeron mucho en común como hoy entendemos la estructura de la mente y el comportamiento humano. Aristóteles, discípulo de Platón, pero se apartó de su maestro porque no creía que el alma pudiera existir sin el cuerpo. Él propuso el hilemorfismo, que básicamente dice que todo ser vivo está formado por materia, el cuerpo y forma el alma, y que ambas son inseparables. Para Aristóteles, el alma es lo que le da vida al cuerpo y por eso su estudio está muy ligado a la metafísica del ser. En cuanto al conocimiento, él distinguía diferentes niveles. Primero, el conocimiento sensible y que viene de los sentidos. Luego, el conocimiento experiencia, que surge de acumular esas percepciones. Y finalmente, el conocimiento intelectual, que es el que busca causas y explicaciones más profundas. Además, Aristóteles creó la lógica aristotélica, que fue la primera gran teoría formal sobre
cómo razonamos. Ahí planteo distintos tipos de razonamientos, los deductivos, los categóricos, los hipotéticos y los disyuntivos. A continuación, mi compañera Miller Lai les hablará un poco más del tema. Muchas gracias, compañera Angie. Bueno, iniciando con la unidad 2, en esta se profundiza el estudio de la epistemología a través de las diferentes corrientes de pensamiento científico. La intención es comprender cómo el ser humano, en su búsqueda constante por la verdad, ha construido formas de conocimiento que han influido por la psicología como ciencia. Se abordan corrientes subjetivas, como lo es la fenomenología, la hermenéutica, la filosofía del lenguaje, el falsacionismo, el empirismo, racionalismo y positivismo. Iniciamos con la fenomenología. Es una corriente filosófica iniciada por Edmund Husserl que busca descubrir y analizar cómo se presentan las experiencias en la conciencia, es decir, cómo percibimos y damos sentido al mundo ante interpretarlo o explicarlo científicamente. En pocas palabras, estudia la experiencia tal como se vive sin añadir juicios o teorías externas. Continuamos con la hermenéutica. Es la disciplina que se ocupa de la interpretación de textos, discursos y símbolos, buscando comprender su sentido profundo en un contexto determinado. En conclusión, es el arte y la teoría de interpretar para dar significado. En la filosofía del lenguaje, eh, estudia cómo el lenguaje, palabras, signos y estructuras influyen en la forma en que pensamos, nos comunicamos y entendemos la realidad. Por lo tanto, analiza la relación entre lenguaje, pensamiento y mundo. Seguimos con el falsacionismo. Propuesto por Karl Popper, sostiene que una teoría científica no es válida por comprobarla, sino porque debe poder ponerse a prueba y ser refutada. De lo contrario, una teoría científica sí puede demostrarse falsa mediante la evidencia. En el empirismo, es una corriente filosófica que afirma que el conocimiento proviene principalmente de la experiencia y de los sentidos, y no de ideas innatas o la razón pura. De aquí, John Looker propone lo de la tabula rosa, que es que todas las personas cuando nacemos con la mente totalmente en blanco y todo lo que pues nosotros sabemos, conocemos, en fin, es como lo que hemos venido aprendiendo, pero en sí son conocimientos que se van adquiriendo. En términos generales, sabemos porque vemos, oímos, sentimos y experimentamos. En el racionalismo, es una corriente filosófica que sostiene que la razón es la principal fuente del conocimiento, por encima de la experiencia sensible. En términos generales, conocemos porque pensamos y usamos la lógica. Para terminar con la unidad 2, el positivismo. Impulsado por Auguste Comte, sostiene que el conocimiento verdadero es el que proviene de la observación, la experiencia y el método científico, dejando de lado explicaciones metafísicas o religiosas. De este modo, concluimos que solo es válido lo que se puede comprobar científicamente. Continuamos con mi compañera Daniela Castillo. Muchas gracias, compañera Miller Light. Bueno, en la unidad 3 podemos apreciar el surgimiento de la psicología científica. La psicología se consolidó como ciencia a finales del siglo XIX gracias a la aplicación del método científico. El hecho fue clave en la apertura del primer laboratorio de la psicología experimental por Wilhelm Bull en Alemania. Con este acontecimiento, la psicología se separó formalmente de la filosofía. Boone utilizó la introspección experimental, una técnica de autoobservación controlada para investigar procesos como la percepción, los tiempos de reacción, la memoria y las asociaciones. A partir de este momento surgieron nuevas corrientes y enfoques como el conductismo y el cognitivismo,
que junto con los métodos de investigación fueron fundamentales para la construcción de la psicología moderna. Proseguimos hablando de Boone y sus discípulos. Boone es considerado el fundador de la psicología científica al crear en Alemania el primer laboratorio, que como ya les mencioné anteriormente fue en 1879. Su objetivo de estudio era la experiencia consciente investigada mediante la introspección experimental. Realizó más de 100 experimentos sobre la percepción, tiempos de reacción, memoria y asociaciones. Sus discípulos expandieron la psicología en otros países. Edward T. Jenner desarrolló el estructuralismo centrado en analizar la mente en sus componentes básicos. Stanley Joel fue pionero en la psicología infantil y educativa. Y James Hotel aportó estudios sobre personalidades y pruebas mentales. Gracias a estos aportes, la psicología se consolidó como disciplina científica independiente. Proseguimos con el funcionalismo. El funcionalismo, cuyo máximo representante fue William James, entendía la mente y la conducta en función de su utilidad para la adaptación al entorno. Influido por las ideas de Darwin, propuso que los procesos psicológicos como el aprendizaje, las emociones, los hábitos y el pensamiento deben comprenderse como herramientas que ayudan a los individuos a sobrevivir y responder a las exigencias del medio. El funcionalismo se convirtió en un puente entre la fisiología, la filosofía y la psicología, y permitió que esta última se orientara hacia los problemas prácticos, como la educación, la psicología clínica y social. También tenemos el conductismo. El conductismo surgió como una reacción contra el estudio de la conciencia, defendiendo que la psicología debía centrarse únicamente en la conducta observable y medible. John B. Watson, su principal representante, afirmaba que el ser humano nace como una tabula rasa y que todas las conductas se forman a través del aprendizaje, por estos estímulos y respuestas. Posteriormente, Iván Pavlov introdujo el condicionamiento clásico mediante sus experimentos con perros, demostrando que las respuestas podían aprenderse por asociación. Y más tarde, B. F. Skinner desarrolló el condicionamiento operante, que explicó el aprendizaje en función de refuerzos y castigos. Estas propuestas dominaron la psicología hasta la década de 1960 y marcaron el rumbo de la investigación sobre la conducta humana y animal. También tenemos a nuestra compañera Karen Juliet, que nos hablará un poco más respecto al tema. Bueno, continuamos con la revolución cognitiva. La revolución cognitiva representa un gran cambio paradigma al retomar el estudio de los procesos mentales. Tenemos una gran diferencia entre el conductismo y el cognitivismo. El cognitivismo es la ciencia que considera al ser humano como un aprendiz activo, con la capacidad de interpretar y darle sentido a todo su entorno. Y por este ende, esta corriente se interesa por fenómenos como es el pensamiento, la memoria, el aprendizaje, entre muchos más. El cognitivismo abrió nuevas perspectivas para comprender al ser humano por su complejidad, o sea, que nos hace entender de que pues desde nuestro punto podemos conocer más a fondo, podemos mirar cómo es la persona como tal. Continuamos ahora con los métodos de investigación. La psicología ha logrado avanzar muchísimo gracias a los métodos que se han utilizado de investigar. Han probado demasiados métodos y entre esos está la observación natural, que es el que permite estudiar conductas del ser humano en momentos espontáneos. También tenemos la conducta, tenemos la investigación experimental,
que esta trata de brindarnos más control riguroso sobre las variables. Y como último tenemos las conclusiones. Principalmente la psicología nació de la filosofía, pero en 1879 ya se generalizó y se conoció como una ciencia. Las corrientes epistemológicas aportan fundamentos para su desarrollo. La epistemología sigue siendo muy esencial hoy en día en la psicología. El conductismo y el cognitivismo marcaron paradigmas muy claves en la psicología, y las corrientes epistemológicas desarrollaron muchos fundamentos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.